Escritura en 1 Samuel 4, 4 del 20 al 22. Hoy el tema se llama Icabod. Es un nombre raro y es el nombre de un niño que está en la Biblia. Y yo le recomiendo que usted nunca le ponga a un niño así, ¿verdad? De todo modo no suena muy bonito. ¿Cómo le diría? Icabodcito. Está difícil, ¿verdad? Pero es un nombre que está en la Biblia que marcó una historia muy fuerte y que yo traigo una palabra hoy. Tal vez es un poquito fuerte para la iglesia y para la familia, pero sé que es de parte de Dios y sé que es para bendición de todos. Dice la palabra de Dios: al verla agonizante, las parteras que le atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Icabod significa la presencia de Dios se ha ido. Y esta narración nos ilustra a una mujer que está teniendo un parto doloroso, está agonizando y en ese momento, después de dar a luz, ella muere. No sin antes ponerle el nombre a ese niño, indicando que la presencia de Dios se había ido de Israel. Lo que pasa es que vamos a analizar un poquito la historia, porque también hay una queja fuerte, porque el arca de Dios había sido secuestrada y se había llevado. Para los que no dominan el tema, el arca de Dios para el pueblo de Israel simbolizaba la presencia de Dios. Y era un contenedor, un tipo de cajón con algunas medidas específicas, y tenía 3 elementos que tenían que estar siempre dentro de ella. Estaban las tablas de la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón, el primer sacerdote que Dios estableció en la tierra, y estaba parte del maná con el cual Dios había alimentado al pueblo. Entonces esos 3 elementos estaban dentro de una caja con unos ángeles. Sería toda una decoración dada por Dios, y ese era como un cofre, como algo lo más sagrado que podía tener el pueblo. Entonces donde ellos iban tenían que llevar el arca. Cuando construían el tabernáculo, que era un templo móvil, ponían el arca y comenzaban a construirla a partir de ahí, y sobre ella realizaban los principales sacrificios y ofrendas al Señor. O sea, para el pueblo de Israel, el arca significaba prácticamente todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios. Entonces, cuando nace Icabod, la mamá le está poniendo ese nombre diciendo: se llevaron el arca. La presencia del Señor se ha ido. Ya el Señor no está con nosotros. Y quiero de aquí para atrás irme unos 15, tal vez 20 años atrás, para que usted comprenda exactamente qué fue lo que sucedió en ese momento. El pueblo de Israel se había desviado. El pueblo de Israel prácticamente desde que fue constituido ha sido un pueblo duro, que se desviaba y se desviaba, se apartaba de Dios, se iba tras otros dioses, y venía Dios y dejaba caer calamidades para que el pueblo reaccionara y se volviera a acercar a Dios. Caían calamidades, a veces venía un pueblo, los invadía, los saqueaban y todo. Siempre fue un pueblo que a través de la Biblia vamos a estar leyendo: y el pueblo de Dios se apartó de Dios, y el pueblo de Dios se fue tras otros dioses, y ahí venían las consecuencias. Siempre el que se aparta de Dios va a tener consecuencias, sea en el tiempo anterior o sea en el tiempo actual. Había un sacerdote llamado Elí en esos tiempos. Elí era el sumo sacerdote, pero también era el juez de Israel. Israel no se manejaba en ese tiempo por reyes, sino por jueces, hombres que Dios levantaba y les daba toda la autoridad, digamos, política para tomar decisiones y de todo, pero a la vez eran la voz de Dios. O sea, era el líder supremo de Israel, y este hombre se llamaba Elí. Pero el pueblo de Israel había caído en algo terrible, que no se había ido en este tiempo tras otros dioses, sino más bien se había enfocado en una religiosidad. Es una palabra que yo no sé si usted la tiene bien clara, pero la religiosidad
Es la actitud que nos lleva a estar haciendo ritos, celebraciones y cosas para Dios, pero donde no está Dios. Eso es religiosidad. Cuando estamos tratando de hacer cosas y la presencia de Dios se ha ido de nosotros, pero tratamos de hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero son cosas simplemente costumbres, son ritos, son cosas que nos acostumbraron porque ya la presencia de Dios no está con nosotros. El pueblo de Israel había entrado en una religiosidad. A como muchas personas hoy en día viven una religiosidad, cumplen con los ritos que le establece su religión, pero no tienen relación con Dios. Van o vienen a la iglesia y creen que le cumplen a Dios, pero no se relacionan con Dios. Hacen ciertas costumbres, ciertas celebraciones, ciertas cosas que tienen que ver con Dios, pero su corazón no está con Dios. Y eso es la religiosidad en la cual había caído. Cuando se cae la religiosidad, se pierde la esencia de la relación con Dios. Un ejemplo, dice en 1 Samuel 12, Ana, la madre de Samuel, un profeta, llegó a orar al templo porque era estéril. Y dice esta narración: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí, que era el sacerdote, se fijó en su boca. Pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. Imagínense cómo estaba la cosa en esa iglesia, que el sacerdote principal, donde vio a una mujer orando y llorando, pensó que estaba borracha y la regañó. Y dice: así no se viene al templo. Creo que la Biblia nos permite tener esta ilustración para entender que muchas veces, hasta en la misma casa de Dios, están pasando cosas donde ya Dios, donde ya Dios no está. Y cuando se manifiesta a Dios de alguna manera, más bien se extraña a la gente y dice: ay, pero ¿qué es eso tan extraño? Elí, el sacerdote, el que tenía que estar conduciendo al pueblo a la oración, a la alabanza, a la comunión con Dios, dice que está sentado en el templo. Era un hombre que ya no tenía ningún contacto con Dios, simplemente estaba siguiendo una religión. Dice que Ana llega y comienza a llorar y a clamar a Dios porque le estaba pidiendo un hijo porque era estéril. Y dice que ahí sentadita nada más movía sus labios, lloraba y clamaba mucho rato. Y al nombre de Dios, en lugar de ir y apoyarla y decirle: ¿qué te pasa, mi hija? Oremos juntos. Le dice: ¿usted qué le pasa? Está borracha. Si así andaba el sacerdote, ¿cómo andaría el pueblo? Si así andaba el representante de Dios ante el pueblo, ¿cómo andaría el pueblo? El segundo punto que destaca la palabra de Dios de la crisis en la cual se está viviendo está en 1 Samuel 3:3 y dice: el joven Samuel, que era un muchacho que vivía en el templo, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es muy normal, es muy común para todos que cuando entramos en religiosidad, la palabra de Dios escasea. Hoy estamos viviendo tiempos donde hay tanta religiosidad y tan poca palabra de Dios, donde hay tanto rito, tanta celebración, tanto espectáculo, pero escasea la palabra de Dios. Nada más quiero que se traigan una visualización de lo que está pasando. Estamos hablando de unos 15, 20 años antes de que naciera Icabod. Y ya había una crisis enorme. El pueblo seguía supuestamente adorando a Dios, pero ya no adoraba a Dios porque no tenían relación con Dios. Pero lo peor es que no se habían dado cuenta. El sacerdote ya ni tenía comunión con Dios. Y dice que la palabra de Dios escaseaba. Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios entra a ese nivel, comienza a surgir el pecado. Y digo surgir no porque no existía, sino a evidenciarse el pecado abiertamente. Porque cuando usted le pierde el temor a Dios, ya usted puede pecar abiertamente sin ningún problema. Cuando tenemos temor a Dios,
los que tenemos temor a Dios, pecamos. ¿Es cierto? ¿O solo yo? Todos pecamos. Pero yo cuando peco, inmediatamente el Espíritu de Dios me hace sentir mal, me confronta y no me deja disfrutar el pecado. No sé si te has pegado una buena mentira, ¿verdad? Y después de que se la pegó usted no tiene paz, y no tiene paz, y no tiene paz. No sé si te has robado algo y al final usted va y lo pone por ahí, por algún lado, porque no tiene paz, porque el Espíritu de Dios va a estar tocando. Pero cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, nosotros pecamos y más bien nos sentimos bien. Robamos y nos sentimos, qué buena ganancia tuve. Podemos hacer las cosas sin ningún problema. El temor a Dios lleva al pecado expuesto. Cuando mucha gente peca y peca y peca y van a la iglesia el domingo y siguen pecando, ya al final de cuentas no le importa que la gente los vea haciendo lo que sea, porque ya perdieron comunión con Dios. Y vea lo que pasó con dos hijos que tenía el sumo sacerdote Samuel. Leo en 1 Samuel 2. Y los hijos de Elí, oigan, los hijos del sacerdote, eran unos malvados y no les importaba el Señor. Esa era la familia pastoral, ni los deberes con los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba el criado del sacerdote con un tenedor en la mano y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, o en la olla, o el caldero, o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que se quemara la grasa del altar, llegaba el criado del sacerdote y decía que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego podía tomar lo que quisiera, el criado contestaba: me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecios las ofrendas que pertenecían al Señor. Estamos hablando de unos tiempos en los cuales los sacrificios estaban completamente establecidos por Dios. Y la gente llevaba sus ofrendas al templo, al tabernáculo, al sacerdote. Y el sacerdote tenía que mataba el animal, le quitaban todo lo que no era carne y lo comenzaban a cocinar, a cocer, y lo hervían. Y habían ciertos mandatos que había que dejar que esa carne perdiera toda la grasa, toda la parte más fuerte, porque la quemaban, y ya una vez que había sido consumida toda la grasa, prácticamente quedaba la carne ya dura, se la daban al sacerdote y se la podía comer. Lo que pasa es que la carne a nadie le gustaba así, ¿verdad? Era super well done, más o menos, ¿verdad? Era una carne prácticamente quemada. Entonces los muchachos llegaban, oigan, los hijos del sacerdote, ya descaradamente, y donde estaban haciendo la rutina del sacrificio, dicen que metían un gran tenedor antes de que la carne se cocinara y sacaban la mejor parte y se la llevaban para comérsela. Delante del pueblo ya no les importaba, eran ladrones de ofrendas, porque eso era ofrenda para Dios. Y dice que si el que estaba cocinando, Dios guarde, le dijera algo, porque le decía, o me la da o se la quito a la fuerza. Había una insolencia de parte del sacerdocio, que creían que tenían derecho de hacer lo que les diera la gana. Y dice que antes de que se quemara toda la grosura, sacaban la mejor parte. Y el que estaba oficiando ese rito le decía, vea, es que no se pueden llevar la carne hasta que se queme. Y más bien los retaban prácticamente que les iban a hacer algo malo para comerse lo mejor de la carne. Y termina diciendo esta historia, y dice, porque despreciaban las ofrendas que pertenecían al Señor. Y quiero que se deje esto nada más en su corazón, porque ahorita se lo actualizo.
ya no les importaba nada. Esos ritos eran sumamente sagrados. Esos ritos no eran para saciarse ellos, era algo que tenía que ver con lo que Dios le estableció al pueblo. Pero ya a los sacerdotes no les importaba hacer absolutamente nada. Sigue el comportamiento de los hijos, y en 2 Samuel 2:22 dice: en cuanto a Elí, el sacerdote, era ya muy viejo, pero estaba enterado, estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban al servicio en la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Esos dos muchachos se llamaban Ofni y Finés. Eran descarados, eran ladrones de ofrendas y eran abusadores de la gente que llegaba a los tabernáculos. Habían llegado a un nivel de inmoralidad sexual que las mujeres que venían a trabajar a los tabernáculos las violaban, se acostaban con ellas, porque eran los sacerdotes. Yo quiero que usted se ubique en ese momento, porque ahí se está dando toda una revuelta, no en el pueblo de Dios, sino en los que dirigían al pueblo de Dios, los que tenían la responsabilidad de ministrar la presencia de Dios, de enseñar al pueblo el temor a Dios. ¿Y qué hacía el papá? ¿Qué hacía el que tenía la autoridad? Parafraseando, dice la Biblia que de vez en cuando le decía: ay, muchachos, qué tremendos son ustedes, vea, pórtense bien, eso no se hace. Eso les decía Elí. Inclusive cuando el juicio de Dios llega sobre Elí, le dice: porque no estorbaste a la maldad de tus hijos. Como muchos ahora que ven a los hijos haciendo lo que les da la gana y dice: bueno, ellos saben lo que hacen. No, lo mínimo que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Estorbarles. Que la muchacha se quiere acostar con el novio y le dice: es mi vida, yo sé lo que hago. No, hágalo, pero en otro lado, aquí en mi casa no. Estórbeles, no permita que sus hijos hagan lo que les dé la gana, porque el Señor te lo va a cobrar caro. Porque está bien, de niños los educamos, tenemos que castigarlos, cuando son grandes no sabemos qué hacer, lo mínimo que podrías hacer es estorbarle. Entonces dice que Elí nada más decía: ay, muchachos, qué tremendos son ustedes, ¿verdad? Dejen de robarse las ofrendas, dejen de estar tocando a las mujeres, y algo tan leve, porque ya el mismo Elí ni siquiera tenía comunión con Dios. Recuerden que ya escaseaba la palabra y no tenía. Dice que le llegó un juicio y llega un profeta y le dice: el Señor ha visto lo que ustedes están haciendo acá, y viene el juicio, y le dice a Elí: y usted va a morir y sus hijos van a morir, y viene la destrucción para este pueblo, porque el juicio de Dios llega. Pero el juicio de Dios no es que llega instantáneamente, sino que llega para advertir, porque Dios siempre da posibilidad del arrepentimiento. Pero cuando te da el juicio de Dios, cuando uno le dice a una persona: cuídese, porque lo que usted está haciendo está provocando la ira de Dios, y la persona sale toda asustada, pero la semana vio que no le pasó nada, dice: no, pues no era cierto. Y pasaron muchos años y el pueblo siguió haciendo lo mismo. Después de que llegue el juicio de Dios, el pueblo sigue haciendo lo mismo, metido en religiosidad, metido en sus barbaridades, robándole a Dios, maltratando a la gente, abusándose de la gente, y lo peor, creyendo que Dios estaba con ellos. Religiosamente pensaban que Dios estaba con ellos. Dice la palabra de Dios que en un momento ellos se tuvieron que enfrentar a sus enemigos, los filisteos, y se quedaron de ver en un lugar que se llama Ebenezer, que dicho sea de paso es lo que vamos a ver la próxima semana, Ebenezer. Pero ¿sabe qué quiere decir Ebenezer? Roca de ayuda. Hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Es una de las palabras de aliento más fuertes que encontramos en la Biblia. Y ellos, que no tenían a Dios, que no tenían temor a Dios, que eran una manada de bandidos, tenían un pueblo que se llamaba Ebenezer. Qué cáscara, ¿verdad? No se habían dado cuenta que ya Dios no estaba.
Como muchos lugares que supuestamente están para adorar a Dios y Dios ni se acerca ahí. Y están creyendo que están adorando a Dios. Entonces se van a Ebenezer, a ese lugar donde nada más había quedado el nombre, el título, que la presencia de Dios estaba, y deciden atacar a los filisteos, a los enemigos, porque Dios está con nosotros. ¿Sabe que hay mucha gente que se pone a matonear de que Dios está con él y Dios no está con él? Yo voy a ir en el nombre de Jesús. Bueno, para ir en el nombre de Jesús tienes que tener una comunión íntima con Jesús, y si no, no te metas. Recuerde que unos hombres de los que andaban con Jesús fueron a reprender a un endemoniado. ¿Y sabe cómo regresaron? En calzoncillos. Dice que el endemoniado dice, sí, ¿y quiénes son ustedes? Si vas a ir en el nombre de Jesús, recuerda que Jesús esté contigo a enfrentarte a lo que sea, porque Él te hace poderoso. Pero si no tienes comunión con Jesús, mejor ni lo involucres en tus cosas. Entonces el pueblo dice, vamos a ir a destrozar a los filisteos. Y se van. Y dice que mueren 4,000 y tienen que regresar huyendo. Y cuando regresan huyendo, se paran otra vez en Ebenezer y dicen, ¿qué habrá pasado? Y alguien tiene una idea. Oh, ya me acordé. Es que necesitamos traer el arca de Dios. Y con el arca no hay tutía. Ahí sí es cierto que la hacemos toda. Y mandan a los más sagrados del grupo a traer el arca. ¿Saben a quiénes? A Ofni y Finés, en par de desgraciaditos. Y se van ellos a traer el arca de Dios, lo más sagrado, la presencia de Dios, con un amuleto. Como muchos tienen las cosas de Dios como amuleto. Con todo respeto, para muchas personas es muy fácil colgarse un crucifijo y en algún momento darle un beso y decir, esto me protege. Amuletos. Para muchas personas es muy fácil abrir la Biblia y ponerle en el Salmo 91 para que no entre ningún demonio en su casa. Amuletos. Los demonios entran, leen la Biblia, le pasan la página, se la saben de memoria y no les importa. Lo que tiene poder es la autoridad de la presencia de Dios en nosotros y nada más. No tiene nada de malo que usted tenga una cruz, no tiene nada de malo esto, pero no son amuletos para la buena suerte. Así como algunos pegan una herradura, otros pegan una palma bendita, otros pegan cualquier cosa como amuleto, y eso no sirve para nada. Y ahí vienen el par de ladrones depravados con el arca de Dios, Ofni y Finés, y la ponen, y dicen que se armó una pachanga en el pueblo, donde trajeron el arca y gritaban y danzaban y brincaban, y dice que la tierra tembló del bochinche que se armó, y los filisteos que estaban al otro lado se asustaron. Dicen, ¡oh, wow! Trajeron el arca y están temblando. Pero algo hizo que los filisteos dicen, pues no importa, vamos a entrarles. Y se vienen los filisteos contra el pueblo y los masacran. Dice que en esa otra embestida mueren más de 30,000 hombres. El pueblo tiene que salir huyendo como ratas. Los 2 hijos malvados son asesinados a espada. La palabra que Dios había dado muchos años antes para que ellos tuvieran cuidado de lo que hacían, y no les importó. Agarraron el arca a los enemigos y la secuestraron, se la llevaron como trofeo. Nunca pantalla al diablo con amuletos, porque con todo y amuletos se los va a llevar. Él no le tiene miedo a esas cosas. Él le tiene miedo al nombre y a la presencia de Jesús en nuestros corazones. Ahí es donde tiembla, ahí es donde huye. Le llegan a avisar al papá, al sacerdote. Llega un muchacho y le dice, Elí, no sé qué pasó, pero no funcionó el arca. Le trajimos, gritamos, temblaba, viera qué emoción, se sentía la presencia de Dios. Mentira, era el escándalo que se tenía. Mataron a tus hijos, mataron 30,000 hombres y se robaron el arca. Y cuenta la palabra de Dios que Elí se fue como asustado para atrás, se tropezó, pegó la nuca atrás y se desnucó y se mató.
De ahí es donde empieza esta historia. Donde esta mujer dice que cuando le cuentan eso se le aceleran los dolores de parto, entra en contracciones muy fuertes, entra en el susto, en el miedo, y dice: acaba de morir mi esposo, murió mi cuñado, murió mi suegro, mataron 33,000, el pueblo anda huyendo por todo lado, y se llevaron el arca a la presencia de Dios, y le pone ese nombre, Icabod. Cuando la presencia de Dios se fue. Lo que pasa es que la presencia de Dios no se fue cuando se fue el arca. Se había ido hacía 20 años y no se habían dado cuenta. Ahora quiero hacer un paralelo con mucho respeto, pero de la forma más clara que me quede posible. Hoy estamos viviendo un Icabod en el mundo. Hoy se está viviendo esta historia. Hoy estamos viviendo un evangelio donde los pastores se roban las ofrendas, lo mejor de las ofrendas, sin el menor temor a Dios, donde saquean a la gente, donde se traen profesionales para estafar cristianos y vienen con gran nombre: el ungido millonario. Y ese ungido se para a hacer piruetas y el pueblo dice: ¡wow! ¡Qué unción! Y comienza a inventar cosas que no están en la Biblia. Pactos económicos. Quiere que se sane tal persona, traiga $200 y yo voy a orar. Quiere comprar una casa, denme $100 y voy a orar. Ladrones vestidos de pastores, de ministros, saqueando las iglesias. OVNI y Fides de este siglo, descarados, pastores que meten su mano en las ofrendas para sus propios beneficios, compran casas, compran carros, hacen inversiones. Nadie sabe dónde está la ofrenda, no le dan cuenta a nadie, y si alguien pregunta le dicen: ese es un rebelde, ese hay que echarlo de la iglesia. Manada de sinvergüenzas y ladrones, sin temor a Dios, te predican cualquier cosa para sacarte el dinero y lo mejor del dinero. Andan por todo lado, se ha hecho una mafia evangélica. Supieran ustedes la cantidad de gente que me llama a mí diciendo que quiere predicar en este lugar, porque se vienen a los Estados Unidos y comienzan a conectarse con todas las iglesias posibles, porque saben que en unos 15, 22 días pueden sacar unos miles de dólares. Y yo les digo: bueno, si Dios lo mandó, venga, predique, pero no te damos ofrenda. No, mi hermanito, es que no, al siervo de Dios hay que pagarle. Bueno, vaya, predíquele a su abuela. Amén, amén. No le roben al pueblo. Denle un aplauso al Señor. OVNI y Fides sacaban la carne que tenía que ser consumida en sacrificio a Dios y se la dejaban para ellos. Y sacaban lo mejor de la grosura para el papá, para disfrutárselas. Y no les importaba, lo hacían de cara al pueblo. Yo veo cosas y ustedes, yo sé que las ven. Y uno dice: ¿cómo es posible que se haga esto descaradamente? ¿Cómo es posible que una persona se pare sin ninguna vergüenza, sin ningún temor a Dios, y dice el Espíritu de Dios que saque todo lo que está en sus bolsillos y me lo traiga a este canasto, y ahí va el montón de paniaguas a entregarlo? ¿Sabe por qué? Porque nadie está hablando así en este lugar. Y yo tengo temor a Dios. Y a mí no me importa lo que digan, pero eso hay que denunciarlo, porque eso está haciendo que el pueblo se aparte de Dios. Porque muchas personas dicen: yo quiero mucho de Dios, pero no quiero ir a las iglesias porque es un problema con el dinero. Aquí recogemos ofrendas, aquí sabemos la bendición que hay y les pedimos que ofrenden, porque eso hay que sostenerlo y mantenerlo. Pero cada uno dé conforme proponga en su corazón y convicción, y punto.
Aquí para la gloria de Dios hemos sido sumamente bendecidos. Y muchas de las cosas que están aquí, alguien ha llegado a decir, pastor, yo quiero regalar esto. Gloria a Dios. Si lo quieres hacer, Dios te va a bendecir y punto. Pero yo tengo miedo de cada centavo que entra a este lugar. Yo ni siquiera toco las ofrendas. Ni sé ni cuánto se recoge. Hay quienes se encargan de eso. Porque así se le pierde el temor a Dios. Así vivimos hoy tiempos del Icabod, donde ya la presencia de Dios se va, donde viene gente prácticamente enseñando brujería para demostrar poderes y así sacar dinero. Vienen disque profetas inventando cualquier cosa. Yo podría ponerme a profetizar en esta mañana y pego más de una. Yo puedo decir, aquí hay una mujer que se siente tremendamente triste y yo sé que pasan por lo menos 2 o 3, porque siempre va a haber alguien triste. Me puedo parar en cualquier lugar a decir, aquí hay una mujer que anhela un hijo y yo sé que muchas anhelan hijos. Aquí hay un hombre pasando serios problemas en su trabajo, por supuesto que la pego. Invíteme a profetizar y yo le pego de 10, le pego 8. Porque se le ha perdido el temor a Dios. Porque ya la gente sabe manipular. Y lo peor es que el pueblo no se da cuenta que está siendo manipulado y está siendo parte de esos 34,000 que van a masacrar por los irresponsables que hoy están manejando las iglesias. Y acabó. La presencia de Dios se fue. Y viene el pecado número 2. El abuso sobre la gente. Iglesias que agarran a las personas, sus miembros, como que fueran sus empleados personales. Y les exigen y los ponen a hacer de todo. De todo. Y con un santo temor a Dios. Porque si el pastor dijo, hay que quedarse aquí hasta la hora de la mañana, hay que quedarse, porque él es el pastor. Iglesia, vean los videos. Escuche la palabra de Dios y revise lo que aquí se predica. Y el día que yo predique algo que vaya en contra de la palabra de Dios, aunque usted me quiera mucho, váyase de aquí. Aunque usted sea mi amigo, váyase de aquí. El día que yo me desvíe, la responsabilidad suya es no desviarse. Y en el nombre de Dios espero nunca desviarme. Pero nosotros no somos llamados a seguir hombres. Los hombres que estamos al frente tenemos un compromiso con Dios de conducir al pueblo de una forma honrada, honesta y con temor a Dios. Pero no somos perfectos. Y si algún día yo me equivoco, no se equivoque usted. Oiga la palabra de Dios. Ore en su casa. Lea la Biblia. Pídale a Dios confirmación. Y si usted ve, no, Fernando se está saliendo del canasto, váyase a otra iglesia, por favor. Por su bien, saque a sus hijos de donde esté metido, porque estamos viviendo tiempos donde ya el juicio de Dios está declarado. Yo tengo tanto temor a Dios. Ustedes son un regalo para nosotros. Para mí personalmente los amo con todo mi corazón. Me alegro verlos. Me siento honrado que el Señor me permita pastorearlos. Y voy a hacer todo lo posible por estar totalmente pegado a la voluntad y a la dirección de Dios en todos mis actos. Por el amor que tengo hacia ustedes. Pero la responsabilidad es del pueblo. Hay gente que parece que le gusta ser engañada. Hay gente que les están robando todo lo que tienen. Los tienen como esclavos. Les manipulan toda su vida. Y están felices de la vida. Pues que sigan ahí. El tercer pecado de omisión que estamos viviendo hoy fue cuando Elí se da cuenta de todo lo que están haciendo esos bárbaros y no hace nada. Tuve la oportunidad este año que pasó de hablar con 2 fuertes dirigentes de iglesias que tienen influencia sobre muchas iglesias acá en Oklahoma City. Y comencé a hablar con ellos porque esto comenzó Dios a inquietarlo en mi corazón hace por lo menos 1 año y medio. De un momento a otro Dios me dijo, Fernando, vea lo que está pasando en las iglesias. Observe lo que está pasando. Oiga
lo que están predicando. Oiga lo que están haciendo. Poní en mi corazón, métase en la palabra de Dios y trate de verificar cada una de las cosas que están haciendo, a ver si tienen contenido bíblico, si tienen razón de ser. Yo tengo iglesia, se los digo con toda humildad, creo que tengo por lo menos un par de años de estar estudiando estas cosas, con un santo temor. Entonces tuve oportunidad de hablar con estos líderes influyentes y comencé a hablarle de lo que está sucediendo en las iglesias. Digo, ¿sabe? Le decía yo a ese señor, pastor, ¿sabe por qué me di cuenta que la mayoría de gente no quiere ir a las iglesias? Porque le sacan la plata. Personas que desean tener una relación con Dios, le dicen, no, yo para que me saquen ahí el dinero. Con todo respeto, si alguien va a la iglesia católica, amo mucho al pueblo católico y sé que Dios lo ama también. Pero hubo un hombre que dice, yo me volví a la católica porque cobran menos. Y a mí me dio vergüenza. Y digo, este hombre tiene razón. Voy a ir a hablar con el padre a ver si me recibe. Y decía, qué lamentable lo que está sucediendo hoy en día, sin temor a Dios. Pastores que viven como millonarios, con sus esclavas de oro, con sus carros de lujo. Cualquier momento se van a Tierra Santa, vienen, pasean con el dinero de la iglesia. Al principio lo hacían muy despistadamente, pero como van perdiendo el temor a Dios, se hacen descarados. Y como alguien nos contaba aquí, cuando alguien les dice algo, dice, pues somos hijos de un rey y tenemos que vivir como hijos de un rey. Su abuela. Todos somos hijos de Dios, pero cada uno va a vivir conforme lo defina, conforme su trabajo, conforme honre a Dios, conforme administre. Dios te va a bendecir, pero cada uno de nosotros definimos el nivel de vida. No es robándose las cosas. Y hablé con estos dos hombres, y con uno hablé cerca de 2 horas, casi me pega cuando le dije lo que él estaba haciendo y de las manipulaciones que se están haciendo. Le digo, déjese de esos embarrijos de aceite que estás haciendo en la iglesia, porque no está en la Biblia, no tiene sustento bíblico, porque la gente le cree más al aceite que a la palabra de Dios. Sacan del contexto cosas para hacer ritos, porque cuando la presencia de Dios no está, tenemos que hacer ritos para impresionar a la gente. Y es más fácil para mí agarrar a Memi y decirle, Memi, venga, y echarle 1 litro de aceite acá y decirle, hoy te unjo para esto y lo otro, y que todo el mundo, wow, qué poderoso Fernando, y de todo. Ritos vacíos. Que me digan dónde el Señor Jesús ungió en barro de aceite a alguien. Que me diga que Santiago 4 nos habla de unge a los ancianos. Lea y aprenda la Biblia. Se habla de todo un procedimiento curativo que había en esos tiempos. Y lo que estaba diciendo en palabras nuestras, vea, si alguno está enfermo, y cuando dice enfermo es débil, si alguno está un poco débil, únjalo con aceite, dele una frotadita con aceite. Dele una buena frotada con aceite. Porque habían aceites que eran ungüentos regenerativos, que era como que le pasen ahora, ¿cómo se llama ese? Eso, riquísimo. Empárrele de eso por todo lado. Y después dice, y ahora, ore por ellos. Y se brincan esta parte donde dice, y la oración de fe sanará al enfermo, no el aceite sanará al enfermo. Casi haciendo brujerías con aceite. Personas que acostumbran a andar hasta en su bolso un poco de aceite ahí, por si acaso le sale un demonio y tirárselo encima. Iglesia, estudiemos la palabra de Dios. No existe tal cosa. Son ritos que se ponen a hacer las personas cuando la presencia de Dios no está. Aceites benditos, pañuelos benditos. Y lo peor es que los venden
porque siguen haciendo negocio. Siguen explotando a un pueblo. Y cuando le hablé yo de esto a esos hombres, uno de ellos se enojó y me dijo hasta de qué iba a morir. Y minutos después este hombre se puso a llorar. Y me dice: Fernando, tienes razón. Tienes razón. Pero ¿qué hacemos? Puro Elí. Tienes razón. Estamos haciendo mal. Pero así es el business. Así es el negocio. Ya la gente cree en el aceite. Ya la gente, si uno no los bota, sienten que no recibieron el Espíritu Santo. Si uno no hace ciertos rituales, ya no le creen. Si yo me pongo a explicar, es capaz que dejan de diezmar y hay que cerrar la iglesia. ¿Sabe que alguien me dijo? Me dice: levante una iglesia y comienza a hablar cómo habla usted de los diezmos para que vea que se quiebra en 3 meses. Y aquí hemos hablado la verdad y se ofrenda por amor y punto. Y Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y sé que hay personas que están dando más que 10%. Un hombre influyente en Oklahoma y en Texas. Y este hombre me escuchó y me dice: pastor, usted tiene la razón, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Y estoy seguro que con cualquier pastor que me ponga a hablar aquí con la Biblia en la mano, tendrá que aceptar que lo que se está haciendo es incorrecto, porque no va a encontrar justificación bíblica para lo que se hace. Pero como Elí, no quieren estorbarle a sus hijos. No quieren acabar con su negocio. No quieren acabar con su manipulación. Ustedes son libres, independientes. Los domingos yo estoy pasando lista en mi mente. Llegó Carmen, que ya llegó Carmen, Juancito llegó, ahí estoy en mi mente, porque los amo. Y cuando no viene alguien, siento como cuando hice una fiesta y alguien no llegó, siento como un dolorcito, porque los amo. Pero ustedes tienen libertad, iglesia. Ustedes deciden por sí mismos. Yo no soy quien para obligarlos a decir: usted me tiene que venir, o usted no puede hacer esto, o usted no puede hacer lo otro, porque a veces nos ponemos como jueces del pueblo, a explotarlos para nuestro servicio, para que nos hagan de todo, porque creemos que eso va a hacer que la iglesia crezca. Alguien me decía por acá, dice: claro, yo iba a una iglesia donde la pastora nos ponía a orar a las 5 de la mañana. Una mujer poderosa, de gritos de esos. Y entonces hay que levantarse a las 4 de la mañana para irse a orar con ella de 5 a 7. Y el que no iba se llevaba unas regañadas y no lo dejaban hacer nada en la iglesia. Dice: claro, nosotros íbamos y orábamos y a las 7 nos íbamos todos para el trabajo y la bandida vieja se acostaba a dormir. ¿Y sabe qué hacen muchas personas poniendo yugos sobre el pueblo que no deben tener? Y haciéndoles miedo, metiéndoles miedo a la palabra de Dios. Miedo, sea libre. El Espíritu Santo está contigo si eres cristiano y Él te guía toda la verdad. Él te dice lo que es cierto, lo que no es cierto. Iglesias corrompidas en este momento, donde pasan las cosas que usted no se imagina. Barbaridades, descontrol sexual, adulterio, fornicación abiertamente. Todo el mundo lo sabe y nadie dice nada porque el pastor no quiere estorbarle a nadie. Porque tal vez el que está peor es uno de los que más colabora en la iglesia, y si le hablo de eso se me va y tendré que bajar el modelo de mi carro. Alguien de esta iglesia iba a otra iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, y dice que una vez una persona que tenía 10, 12 años de estar ahí, que trabajaba en la iglesia, que funcionaba, que esto y que el otro, le dijo: ¿acaso vos no te das unas escapaditas de vez en cuando? Y le dice yo: ¿cómo escapaditas?
Nunca le das vuelta a tu esposo, si nunca te vas de fiesta un fin de semana con otro. Y le dice, no, ¿por qué? Dice, porque aquí todo el mundo lo hace. Descarados. Esto no es una reunión de santos. Esto es una reunión de personas que debemos temer a Dios. Porque Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, los secretos más grandes, lo que no ve nada. Yo lo digo y aquí todos los domingos, todos nos vemos bonitos, porque nos arreglamos para venir bonitos. Y solo Dios sabe cómo están nuestros corazones. Y solo Él juzga. Y solo Él reprende. Y si en la palabra que estoy dando en este lugar, Dios toca su corazón, es porque Dios te está hablando. Amén. Pero nadie tiene poder sobre nada. Y acabó. Cuando la presencia de Dios se fue. Hablé del Icabod en la iglesia, pero el Icabod en tu casa. Cuando la presencia de Dios ya no está. Cuando no importa, nos portamos bien en la iglesia, pero en la casa hacemos lo que nos dé la gana, porque no nos importa la opinión de Dios, porque a Dios lo vemos los domingos a las 11. Religión, religiosidad. El Icabod es cuando no tienes temor a que lo que estás haciendo, Dios lo está viendo. Y Dios te ve en tu casa y te ve en tu vida personal. Hoy vivimos tiempos donde la presencia de Dios se ha ido de muchos lugares. A como el pueblo de Israel cuando trajeron el arca a iglesias haciendo mucho ruido, muchos conciertos, espectáculos, shows, y pasa usted al frente y son esos gritos y esos sonidos y cualquiera diría, wow, la presencia del Señor. Ruido solamente. La presencia del Señor se va a ver por algo diferente. Se va a ver en tu vida, en tu forma de vivir, en tu corazón. La gente va a detectar la presencia del Señor por tu forma de actuar, no por lo que dices, no por donde vayas. Y Icabod, cuando la presencia del Señor se nos ha ido. Yo no quisiera que ninguno de nosotros tuviéramos que ponerle ese nombre a nuestro hijo. Y decir, saber que la presencia de Dios se fue de mí hace tiempos. Que me aparté del temor a Dios. No me he ido con otros dioses, simplemente me he convertido en un religioso. Que me las sé todas para aparentar santidad, pero que solo Dios sabe cómo está mi corazón. Póngase en pie, por favor. El cristianismo no es un juego. Iglesia, el cristianismo no es un juego. Alguien me preguntó y me decía, pastor, pero ¿por qué iglesias que están haciendo lo malo siguen hasta creciendo? ¿Y por qué ese pastor que es un ladrón más bien cada vez tiene más plata? Porque los juicios de Dios son lentos. Porque a Elí le llegaron a advertir lo que estaba haciendo. Y pasaron muchos años para que se ejecutara el juicio de Dios. No se preocupe por lo que hagan los demás. Cada uno tendrá que darle cuentas al mismo Dios. Preocúpese por lo que hacemos nosotros, por lo que hace usted. Preocúpese que la presencia de Dios nunca se vaya de su corazón. Que nunca se vaya de su hogar. Que nunca se vaya de su forma de ser. Ponga a Dios como el centro, totalmente el centro de su vida y gire alrededor de Él. Y vamos a ser felices. Yo he orado toda la semana por esta prédica. Y no crean que a mí me gusta, tenía otra prédica para hoy.
Y es bonito a veces alentar al pueblo y decirle todas las promesas de Dios, que sí las hay tiempo para eso. Pero siento una prisa en mi corazón de decirles a ustedes, cuidado. Y que usted le diga a la gente, ya no a los católicos, a los evangélicos, cuidado donde estás, despabilese. Si te están saqueando, lea la Biblia, no vaya a mi iglesia, salga corriendo para algún lado. Tenemos que reevangelizar las iglesias, porque así hace muchos años se levantó un hombre guiado por Dios como Martín Lutero, y hizo toda una revolución a nivel mundial dentro de la iglesia que se había corrompido. Y se había corrompido exactamente por lo mismo que hoy se corrompe, por dinero, abuso y desorden sexual. Y le costó la vida a muchas personas. Y salió todo un legado que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y nos llamaron protestantes porque protestábamos contra las barbaridades que se estaban haciendo. Pero hoy tenemos que levantar otra reforma dentro de la iglesia evangélica, porque yo creo que está peor de como estuvo la iglesia católica en esos tiempos. Porque el descaro con el que se está actuando, la falta de temor a Dios es sin precedentes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y pídele al Espíritu Santo que certifique esta palabra en tu corazón.